estupendamente. Fantástico. Bien, pero nos puede decir Estupendo, quedó estupendo. un poco el presupuesto. No, pero eso te lo dice la portavoz del PP. Ya te lo dice ella, que se dedica a eso. El alcalde de Vigo no hablaba ayer de presupuestos y tampoco conseguía explicar con palabras su emoción ante el nuevo elemento decorativo de su ciudad. Y es que ayer el famoso Dinoseto, el arbusto más famoso de Vigo, situado en la Puerta del Sol, tenía descendencia. Como lo oyen y como lo están viendo, Dinoseto ponía un huevo. Allí estaban para descubrir este nuevo elemento el alcalde, Abel Caballero, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el segundo teniente de alcalde de la ciudad, David Regades. Y este asunto no queda ahí. A mediados de noviembre, el alcalde ha confirmado que de este huevo va a salir una cría. Más material para todas las bromas que ya circulan en las redes sociales a cuenta de este arbusto. A base de memes ha recorrido las calles de Vigo, incluso ya ha llegado a Parque Jurásico. Si ustedes no conocían este tema, puede que les suene a broma, pero lo cierto es que este seto con forma de dinosaurio no ha parado de generar noticias desde su inauguración. Ya no es el único de la ciudad, hay otro dinosaurio en Navia, concretamente un Triceratops, y la familia va a seguir creciendo. El concello planea que sean 15 dinosaurios en total, lo que cree una auténtica ruta turística en Vigo. La oposición ya ha definido estos monumentos vegetales como una horterada y piden saber cuánto han costado. Hoy nos vamos a detener en este tema con la ayuda de Carlos Fernández Coto, es arquitecto y creador de la plataforma Maltrato da Paisaxe. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Te pido que te mojes. ¿Es bonito o feo? ¿O cómo se puede determinar si es bonito o feo la decoración de una ciudad, en este caso, los dinosetos? Puede ser bonito para algunos y feo para otros. El concepto bonito y feo es muy relativo y está muy ligado a la subjetividad. Está claro que es diferente, eso está claro. Que un dinosaurio sea, digamos, un hito en la ciudad, puede entenderse desde cierto punto, pero bueno, la proliferación de dinosaurios o dinosetos por toda la ciudad ya es una cosa bien distinta. Claro. Es decir, que esto tradicionalmente los romanos ya colocaban sus monumentos en lugares especiales de la ciudad. Después, conforme avanzamos en la civilización, en la Edad Media, incluso posteriormente, es decir, se rendía un poco la honra a los héroes de las guerras y de distintos eventos y tal, ¿no? Y ya en la edad contemporánea, bueno, hemos visto vacas, hemos visto cerdos, pero bueno, es decir, que haya cerdos en Lalín, pues bueno, de algún modo representa... Parece que temáticamente encaja, ¿no? Claro, porque Lalín está ligado al cocido, pero la tradición de dinosaurio en Vigo yo no la veo. Más allá de dinosetos o no, la decoración de una ciudad puede contribuir a ese término del que tanto hablamos, tan usado, que es el feísmo. Puede contribuir al feísmo y puede contribuir a la belleza de la ciudad. Todo depende de cómo se elijan, dónde se coloquen y que tengan un mínimo de gusto, ¿no? Vamos a ver más casos, porque el famoso dinoseto de Vigo tiene precedentes en Galicia, aunque de otra familia animal. Curiosamente, en este caso del que ahora les vamos a hablar, no levantó ni la mitad de polémica, la verdad. Lucía, cuéntanos. Está en una concurrida glorieta de A Coruña, avenida de Outeiro, enlace con la tercera ronda, un pavo real vegetal que, eso es verdad, también sufrió como dinoseto problemas de sequía en sus primeros meses de vida. Claro que para que ahora luzca como está, así de lustroso, hace falta un gran trabajo de mantenimiento. Es una estructura que está hueca por dentro, necesita de una buena poda y hay que reponer flores cada cierto tiempo. No hemos visto a ningún coruñés hacerse selfies al lado de este pavo real, pero quizás la historia de Vigo anime a algunos vecinos a hacer lo mismo en la ciudad herculina. Arrastró mucho debate una escultura que hoy es santo y seña de Vigo. El famoso sireno, situado en sol como el dinoseto, vigila desde lo alto la ciudad olívica, obra de Francisco Leiro. Valió 70 millones de las antiguas pesetas, símbolo de la unión del hombre con el mar, mitad homínido, mitad pez. 13 metros de altura, aluminio sobre granito negro de Angola.
Fue colocado en 1991 bajo el mandato de Manuel Soto, gran amigo de las esculturas. Ha recibido críticas y halagos a partes iguales, a unos les parece bello, a otros no tanto. Pocos piropos cosechó una instalación más reciente del pasado mes de febrero. Hubo hasta manifestaciones en contra. Hablamos del archiconocido barco de la Rotonda de Coya, el Bernardo Alfageme, homenaje también a las gentes del mar. En este caso las críticas no fueron tanto por el elemento en sí, por una cuestión estética, sino por la inversión realizada, 300.000 euros. Se convirtió de hecho en símbolo de la lucha social contra el despilfarro. También generó polémica el lugar elegido, una mega rotonda que se supone debería estar despejada para mejorar la visibilidad a los conductores. Y para coste y polémica por su contenido, que a esta, digamos que le han caído palos por todas partes, la estatua del Che, erigida, como no, en una rotonda, por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, un colosal monumento levantado en honor del revolucionario, curiosamente en uno de los ayuntamientos de Galicia más importantes a nivel contable. En sus calles viven grandes fortunas forjadas en el sistema capitalista. A nivel institucional no son pocas, sin embargo, las referencias a la revolución cubana. El gobierno local se defiende asegurando que el gasto fue mínimo, 180.000 euros y solo la instalación, porque la escultura fue cedida gratuitamente por sus autores. Ha sido pasto de los vándalos en diversas ocasiones. Fue bautizada como Capuchoncito, popularmente un homenaje a la Semana Santa ferrolana en forma de cofrade. Hirvieron las redes sociales a favor y en contra, fue objeto de no pocas bromas y se convirtió en una atracción turística más. Todo el mundo quería hacerse una foto con él. De hecho, hasta tiene seguidores en Twitter. Una talla en hierro con baño de cobre diseñada por un vecino de la ciudad, José Rubio Gascón. Las arcas públicas se gastaron en ella 20.000 euros. Mucho, poco, juzguen ustedes mismos. Un marqués de la Ensenada a todo color adorna los jardines de San Francisco, también en la ciudad departamental. Según su escultor César Lombera, el mismo de las Marías de la Alameda de Santiago, se trata de una pieza con mucho trabajo, con una técnica similar al pintado de coches y para que al parecer se ha inspirado en un retrato del personaje pintado por un artista italiano que vio en el Museo del Prado. El autor se mostró sorprendido por la frialdad con la que fue acogida su obra entre los ferrolanos. Costó al ayuntamiento 22.000 euros. También Ourense tiene elementos, digamos, peculiares. En 2006 se inauguró esta. Posan Estanislao Reverter Sequeiros, ourensano, también conocido como Lalao, político de UCD, piloto de rally y considerado uno de los padres del automovilismo en Galicia, y su copiloto, Antonio Colemán, con el Renault Alpine. Al margen de que sea bonita o no, la escultura es escenario al menos de celebraciones. Justo aquí, en este punto, festejaron su título de campeones de España Sergio y Diego Vallejo. Este es el monumento del Bimilenario. Está situado en lo alto de una columna que preside la plaza de Santo Domingo, en Lugo. Se realizó con motivo de la celebración del segundo milenio de la fundación de la ciudad por los romanos y representa al águila imperial romana hallada en las excavaciones arqueológicas de Ocaurel. El primer águila de alas cerradas se inauguró en diciembre de 1976, pero en la primavera del 77 fue sustituida por la actual de alas abiertas tras las críticas de los vecinos que decían que se confundía con un cuervo, un ave de mal agüero, una idea mal planteada que tuvo que ser corregida. Y terminamos nuestro repaso aquí. A esta no se le puede encontrar un contenido polémico porque se trata simplemente del recuerdo de un perro que en vida fue toda una atracción para la zona de la Plaza de Lugo en A Coruña, especialmente para los más pequeños, con los que Ney, que así se llamaba, era especialmente cariñoso. Fueron de hecho los propios vecinos los que reivindicaron el homenaje, aunque tuvo que esperar bastante tiempo para ver la luz. La estatua fue costeada por un matrimonio que ha pedido que no trascienda su identidad después de haber intentado conseguir los fondos necesarios a través de crowdfunding. Ya ven que los casos son complicadísimos y para todos los gustos. Carlos, ¿tú tienes algún favorito? ¿Algún caso de dudoso gusto que tengas en tu mente y digas, por aquí van los tiros de lo que a mí no me gusta? Yo creo que hay bastante para elegir. Yo creo que hay bastante para elegir, no solo en Galicia, sino en el resto de España. De hecho, las rotondas han sido utilizadas últimamente
como lugar de exhibición de políticos, de escultores, de gente de todo tipo, ¿no? De cualquier tipo de cosa. De cualquier tipo de cosa, cosas que no tienen nada que ver. A ver, parte de estas esculturas representan, bueno, pues un pasado, representan un momento histórico, una persona, un animal, algo que, bueno, pues que tiene que quedar ahí, de algún modo recordarlo, ¿no? Y hay otras, pues, que no tienen ningún sentido ni significado, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que en ese sinsentido, por lo que dices, me atrevo a decir que podría estar el Dinoseto, que pues su vinculación con Vigo es ninguna, claro. Claro, es que yo no le encuentro ninguna vinculación, ninguna tradición, ¿no? Y aparte está el mantenimiento del Dinoseto. Porque efectivamente. recordemos que el perro, el pupi del Guggenheim, que bueno, es mucho más bonito, pero tiene un coste de 200.000 euros al año de mantenimiento. Claro, de las mantenimiento. flores de mantenimiento. Vamos a hablar con una persona que lo sabe todo sobre esto, no de los dinosetos, pero sí de cuidado de jardines, porque hay que recordar que Dinoseto vino de una empresa centroeuropea, pero nosotros vamos a hablar con un gallego, él es Fernando Gómez y es gerente de la empresa Vigo Jardín. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes. ¿Qué coste puede tener el mantenimiento de estos dinosetos? Bueno, el coste económico no se lo puede evaluar, pero es un mantenimiento exhaustivo y muy profesional, ya que hay que hacer unos recortes muy medidos, porque eso es un seto vegetal y, por tanto, hay un desarrollo vegetativo. Claro, es complicado además ese mantenimiento, ya no solo a nivel económico, sino de trabajo, porque hemos visto que ya se han hecho muchas intervenciones porque ya ha tenido problemas el dinoseto. Claro, porque evidentemente hay que tener en cuenta que es una figura vegetal. Por consiguiente, esto sufre las inclemencias meteorológicas y hay que hacer un seguimiento, un mantenimiento continuado, y eso, la puede que hacerla muy profesional y muy al detalle, porque si no la figura lógicamente se borraría. Bueno, entiendo que además será un mantenimiento que tendrá que extenderse pues constantemente, evidentemente, ¿no? Sí, es verdad que es un sector resistente, el albigustre es muy duro, pero evidentemente crece y por tanto hay que hacer podas continuas y muy delicada, porque hay que mantener la figura y eso no es nada fácil, claro. Fernando, estos dinosetos vinieron de fuera del país, ¿se podrían haber hecho en Galicia? Se podría haber hecho, lo que pasa que me imagino que eso viene de un centro de un vivero grande que se dedica a hacer este tipo de figuras, y a lo mejor en Galicia no se hacen por la falta de rentabilidad, porque no creo que sea muy comercial el vender figuras vegetales. Una de las dudas que tenemos en los últimos días, que el alcalde, aunque se lo pide la oposición, no acaba de decirlo, es cuánto cuestan. ¿Tú nos puedes hacer una valoración de cuánto puede costar si esto lo hubiese hecho tu empresa, por ejemplo? Pues ciertamente no podría hacerle la evaluación, no le podría hacer. ¿Y un más o menos, un aproximado? Bueno, ¿qué me hablaría? ¿De un mantenimiento anual, por ejemplo? ¿Un coste anual? ¿Podemos hablar? Lo que sería el seto y el mantenimiento, por ejemplo. Pues la verdad, no le doy una cifra exacta porque si desconozco el coste de esta figura ornamental. No me atrevo a decir un coste porque no tengo el desconocimiento absoluto. Fernando, muchísimas gracias. Te estamos metiendo en un lío. Gerente de Vigo Jardín. No, porque es que es algo que no es habitual en Galicia. Sí, lo entendemos. Claro, evaluar un mantenimiento de una figura que depende del tamaño, depende de muchas cosas, pues no me atrevo a decir un coste porque lo mismo no se ajusta a la realidad. Y un coste pues de lo que puede costar esta figura, evidentemente pues tampoco, a no ser nada propio de la zona. Entonces más vale ser cautos, ¿no?, que no caer en error. Sí, lo entendemos perfectamente, Fernando. Gracias por atender la llamada de V Televisión. Un saludo. De nada, a vosotros. Un saludo. Buenas tardes. Carlos, en esto de la decoración de las ciudades, ¿nos queda mucho de aprender o debemos aprender de otros lugares del mundo? Debemos de aprender de otros lugares del mundo y debemos de aprender de nuestro pasado. De hecho, en el diseño de la ciudad medieval, por ejemplo, cuando se colocaba una escultura, algo en una plaza, no se colocaba caprichosamente. Primero participaba el pueblo, en tanto en cuanto pues, esperaban a que los recorridos que hacía la gente quedaran libres y se colocaban la escultura en el lugar que menos molestaba, ¿no? Y normalmente participaba el pueblo. Lo que pasa es que es un poco difícil, es decir, hacer un referéndum para cada escultura... Va a ser complicado, sí. Un poco complicado. Yo creo que eso es una decisión política que, bueno, pues tiene que ir asesorada de gente experta, de gente que más o menos haya viajado y
y tú ves ciudades que está todo colocado en su sitio. Me refiero a Centro Europa, en Estados Claro. Unidos mismo. Ya no te acercas ni a Galicia. ¿No hay ningún caso en Galicia que digamos maravilla? Sí, Bueno, hay sitios... maravilla igual es demasiado, ¿no? Hay sitios donde se hace casi todo bien, es decir, en el casco histórico de Santiago, en Pontevedra, Toda esa gran protección, Allariz, claro. Sí, esos sitios pues ya cuentan un poco con todo, ¿no? Con el urbanismo, porque esto no es urbanismo, esto es simplemente ornato público, ¿no? Claro. Pero bueno, hemos visto últimamente, ahora que me dices lo de cuál es la preferida, hemos visto casos un poco espeluznantes como el carneiro espeto de Moraña, ¿no? Efectivamente, claro. Sí, Sí, claro, en este caso si sí es en que Galicia, identifica sí. pues, ese manjar, ese animal con el pueblo, pero Sí, es un pero poco extraño. poquito, sí, sí. Claro, aquí en Vigo lo que nosotros percibimos es que los vecinos están divididos, porque hay personas que por supuesto le gustan Dinoseto y todos los que vendrán, hay otros que les horrorizan, pero lo que no podemos discutir es que atrae la atención, ya lo hemos visto con muchísimos memes, con selfies, claro, justifica la atracción que ejerce sobre la gente que sigan ahí. Vamos a ver, vamos a hablar un poco bien de ellos, es decir, estamos hablando de Vigo, llevamos toda la semana hablando de Vigo, Sí. Primer punto. Segundo, pues si lo que pretenden hacer es un itinerario, a ver, el urbanista Kevin Lynch, a principios del siglo pasado, escribió un libro que era La imagen de la ciudad, que decía que toda ciudad tiene que tener unos hitos, unos nodos de reconocimiento, es decir, tú tienes que saber dónde estás, gracias a eso, a esa escultura o ese hito, ¿no? Si lo que pretende es hacer un itinerario para conocer Vigo, pues también Claro. está bien, pero tampoco es lo que decía Kevin Lynch, porque todos son iguales, es decir, puedes encontrarte en Princesa o en Sol o en cualquier otro lado y te puedes armar un cacao. Claro, yo me imagino un turista que llegue a Vigo, pues que aterrice allí, se encuentre a los dinosetos, que se preguntará por qué, sobre todo. Volvemos a lo de la identidad, ¿no? ¿Qué identifican los dinosetos con la ciudad? Y hablamos de Vigo como ejemplo, que es lo que está de actualidad, pero hay muchos más casos, claro. Claro, es que por ejemplo el Sereo, el que está en la Puerta del Sol, Sí. pues hay una tradición, es una escultura hombre peixe, hombre pescado, y bueno, pues la tradición marinera de Vigo. Que haya un barco en la rotonda, bueno, pues hasta cierto punto es la tradición, aunque es un desfase, ¿no? Sí. Pero es una tradición, hay una tradición en Vigo, pero la de dinosaurios, que yo sepa, no hay nada antecedente hasta ahora, ¿no? Claro, hay que decir que Dinoseto además tiene un perfil en Twitter para que vean que no son solo los memes, pues el impacto, porque ronda ya los 1000 seguidores. Carlos, tú que estás al frente de esa plataforma Maltrato da Paisaxe, más allá de las ciudades, ¿tú crees que cada vez somos más conscientes de que debemos cuidar la estética tradicional de nuestra tierra? ¿Cómo lo ves? La estética tradicional y la estética en general. Es decir, se puede ser moderno pero ser elegante. Es decir, Integración al final. Claro, o sea, tú no tienes por qué hacer todo tradicional. De hecho, lo que tienes que hacer es cosas del siglo XXI. Pero hay cosas del siglo XXI, con materiales del siglo XXI, que se integran con los del siglo XVIII y con los del siglo XVI. No se trata de crear aldeas que sean todas armónicas y todo eso, y que nada se salga, es decir, ni ciudades. Simplemente de tener un poco de coherencia. Hay Y opciones, de que claro. los políticos, de que los alcaldes cuenten con gente que les asesore, que digan, oye, ¿qué te parece antes de tomar una decisión, ¿no? Claro. Les invito, no tenemos tiempo para más. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y les invito a todos que consulten por las redes, pongan Maltrato da Paisaxe y se van a encontrar con muchos casos de toda Galicia, pues que a Carlos le llama la atención. Carlos, gracias. Hasta Gracias otra. a vosotros. Nosotros nos vamos ya. La cita mañana con la actualidad en esta casa es a las 8:30 de la tarde. Se quedan ahora con Vía V. Gracias por elegirnos.